Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la noche con 3 minutos, amable auditorio. Ya estamos listos aquí en la mesa de análisis, por supuesto, para traerle pues los temas más candentes durante el día. Y por supuesto ya están con nosotros pues aquellos que le van a dar en estos momentos no nada más carnita, sino desgraciadamente pues también hay que profundizar en muchos temas muy de repente polémicos, pero que pues están en el ajillo público y bueno, pues hay que entrarle al quite y por supuesto está con nosotros como cada noche Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Javier Cabrera. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Milton Rojo. Muy buenas noches. Muy buenas noches también para usted, amable auditorio, que nos está sintonizando a través de Vibra Radio aquí en Culiacán, 96.9 FM, en Los Mochis 104.3 de FM, en Guamuchi 92.1, Mazatlán 99.5 y en Guasave 94.5. También para aquellos que nos están sintonizando a través de Luis Alberto Díaz y los noticieristas en Facebook o a través de los noticieristas en YouTube. Bueno, pues el día de hoy hay una información que llamó mucho la atención, que fue una carta firmada por el padre Miguel Ángel Soto Gagiola. Muchos lo conocen a este padre, el padre Miguel, por ser el párroco de la Iglesia del Carmen en el centro de aquí de Culiacán, también por ser impulsor de la Casa del Migrante y estar apoyando, por cierto, también a estas personas en esta misma parroquia. Sin embargo, pues en estos días pues ha estado muy activo en cuestión de lo que pues se pretendió y al final se cristalizó en el Congreso del Estado, que fue la aprobación de la interrupción legal del embarazo, primero haciendo una huelga de hambre a las afueras de el recinto parlamentario, y el día de hoy pues llamó la atención una carta que envió, siendo él pues responsable diocesano de la Comisión para la Vida, Familia, Juventud y Laicos de la Diócesis de Culiacán, donde pues condenó pues que a los diputados que votaron a favor de la legalización y regularización de este aborto, y dijo así, hay que señalarlo textualmente, dice: ¿puede un diputado o cualquier persona que se profese católico, al tiempo que abiertamente coopera o legisla en contra de la vida, recibir la Santa Comunión? No puede acercarse a la comunión sacramental, ni puede ser padrino o acompañante de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo. Así se los dijo en esta carta abierta el padre, por lo que pues señaló que aquellos que pues votaron, que en realidad fueron 28 de los 40 diputados, los 20 de Morena, 6 del grupo parlamentario del PRI, más las diputadas de Movimiento Ciudadano y de Partido del Trabajo, pues les está dando esta opción. Así que bueno, pues la diócesis de Culiacán por lo pronto aclaró que este documento no es del obispado, sino a título personal de quien firma y pues quien hace, por cierto, un llamado a la conciencia de los legisladores. Lo cierto es que pues ahora sí hay una advertencia directa de alguien que sí tiene un peso específico y un cargo, Javier, en la diócesis. Así es, dos cargos importantes, pero uno de ellos es como se firma. Y el mensaje que lleva es obvio que la diócesis de Culiacán pues tiene conocimiento de él, porque incluso hay que recordar que el obispo salió a decir que apoyaba la huelga de hambre que hizo este sacerdote, bueno, pues que empezó el lunes 7 de este mes y el martes día 8 estuvieron ahí en huelga de hambre en el Congreso del Estado, tratando pues de llamar a los diputados para que no votaran en favor de la interrupción del embarazo, lo cual ya se dio, ya está publicado esta ley. Hay que recordar que se establece que son máximo 13 semanas de gestación cuando una mujer puede solicitar la interrupción del embarazo. Después de este plazo, la ley misma establece varias sanciones, ¿no? Y también para aquellos que, pues, sin el consentimiento de la madre se lo provoquen. Bueno, llama mucho la atención lo que dice, pero va dirigida, dice, a diputados católicos. Habrá que preguntarle a cada uno de ellos, sobre todo los que votaron a favor de esta ley, que son 28 efectivamente, si son católicos o no son católicos. E incluso independientemente si no son católicos, pues a veces que pues lo solicitan y van como padrinos en bautizos, matrimonios, confirmaciones, en una serie de actos religiosos.
Y lo que está diciendo el padre sí llama la atención y habrá que ver si efectivamente el resto de las iglesias toma como criterio estas palabras de este cura. Lo cual sí hay una confrontación bastante fuerte y siguen todavía los cuestionamientos, porque él habla que mucha gente, sin establecer si son religiosos o creyentes, pues le han preguntado, ¿no?, por cuál es la postura de la iglesia en este sentido de un tema tan polémico que se ha dado y que sigue siendo polemizado. Hay que recordar el caso de este regidor de Salvador Alvarado. Bueno, pues en la mañana lo comentamos, pues que las expresiones que tuvo, sabemos que él dijo que no estaba de acuerdo y se comparte su punto de vista, pero lo que no se puede admitir es el tono y las expresiones que emitió sobre ese sentido, ¿no? No hay muchas legislaciones al respecto, Milton, a nivel nacional, pero no se ha visto que después de estas aprobaciones hubiera ya una situación así directa en contra de los legisladores. Sí había pronunciamientos en general de la iglesia al respecto, pero no de la manera en que ahora lo hace directamente el padre. Bueno, es que si nos vamos a los filósofos de clásicos, pues el Vaticano es un estado eclesiástico, es un estado donde con formación jurídica y todo, y no tiene territorio más que el Vaticano, que está ahí en Italia, pero sus ciudadanos están en todo el mundo, porque pues son católicos y el mecanismo es la conciencia y la doctrina de ellos. Y bueno, como le dijo una vez Golda Meir, creo que no sé si sea Richard Nixon, que le dice, recuerde que el mejor servicio de inteligencia lo tiene el Vaticano, porque tienen el mecanismo de la confesión voluntaria. No llegan y les ponen Tehuacán ni nada de eso. Entonces, es toda una estructura la cual va usando sus maneras de coercionar a los ciudadanos de los estados-nación. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Bueno, ellos nunca se prepararon. Me refiero a la iglesia católica, que aunque tiene la mayoría de fieles en los ciudadanos de México, cada vez más va perdiendo mucha feligresía. ¿Por qué? Porque por lo mismo, la narrativa la fueron perdiendo. Es hasta que llega un jesuita como el Papa Francisco, que empiezan otra vez y obligar a las diócesis y a las iglesias a tener un discurso más terrenal. Claro, hay cosas en las que no hacen concesiones como en esta, pero como que la cosa fue, si veníamos de la ortodoxia de Ratzinger, de ser un papa frío, duro, que se va, llega un jesuita, y un jesuita, ¿cuál es su principal virtud? Es leer la realidad social tal cual, es no hacerse tonto, pues. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Una iglesia un poco más cercana a la gente, un poco más cercana a las causas sociales en el mundo, ¿no? Aquí en México muchas veces, y más en Sinaloa, es una situación de estatus social. O sea, ir con el cura y llevártelo. O sea, entonces, muchos sacerdotes tal vez activaron tarde sus mecanismos, por así decirlo, de coerción. Y pues, ¿qué utilizan? Lo que usaron contra Galileo, contra el cura Miguel Hidalgo, contra todos aquellos hombres que fueron cambiando la realidad social. La excomunión, ya no vas a poder hacer esto. O sea, a todos esos grandes hombres que han cambiado la vida y la forma de relacionarnos con ideas innovadoras, el Vaticano siempre se las aplica, pues. Y después que dicen, no, era un gran hombre, le vamos a quitar la excomunión, como a muchos grandes personajes, pues. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Pues bueno, están usando el Estado Vaticano, el cura está utilizando una herramienta, pues para ver si los diputados dicen, pues ya me equivoqué, me arrepiento, no sé. También los diputados, pues, digo, o sea, tienen una formación social, una formación política. Hay uno que ya ves que dijo, no, yo siempre voy a estar a favor de la vida, sí, pero votó, o sea, y lo tundieron en redes. Pero bueno, ¿qué estamos viendo? Un diálogo del siglo XVII o del siglo XVI en siglo XXI, en redes y en esto y en lo otro y en cartas y todo. O sea, como alguien con una visión de conciencia y religiosa está juzgando a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque
leyeron de una manera la situación, cumplieron con la ley, porque venía un decreto de la Corte, y bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, ganó la realidad social, la realidad, si quieres, de la calle, pero es un tema muy dividido. Por eso estamos viendo médicos, estamos viendo gente que dice, no, yo no lo voy a hacer, o sea, es un tema dividido, pero todas las leyes que han sido polarizantes, que dividen a una sociedad, tiene que seguir adelante su implementación, y a la larga y la costumbre va a ir generando que la sociedad se vaya, ¿cómo se dice?, poniendo sobre ese carril. Recordemos, nada más para terminar, los derechos civiles de las personas por el color de piel en Estados Unidos. O sea, antes en el esclavismo a golpe limpio los traían. Viene la ley de Lincoln y los estados del sur dicen, bueno, sí, pues sí, pero no. Y después viene los derechos civiles para ingresar a la universidad y todo eso. Y como gente del FBI tenía que llevar a niños a las primarias. ¿Por qué? Porque había primarias para negros y primarias para blancos. Entonces, tienes que ir cambiando con el uso del Estado y bien equipado. Por eso hablamos de los hospitales que tienen que estar bien equipados. ¿Por qué? Porque también va a venir gente de fuera, de otros estados, porque los estados vecinos no está legislado el aborto. El turismo abortivo. El turismo abortivo, de ándale, los diputados. así es. Y Francisco, ya no va a hacer negocio, hacer compadre un diputado, ¿no? Pues nunca ha sido. Que yo sepa. A menos que se pueda reelegir, ¿no? No, hombre. Al no hay contrario, cosa- puro poner bolsa. Sí, hombre, no hay cosa más riesgosa que hacer compadre a un político, con todo respeto, ¿no? Sobre todo, puedes hacerlo compadre antes de que se empodere, pero ya en la política, pues ya es otro, no sé, como que hay mucha falsedad, con todo respeto, porque, pues por un lado, el político a nadie le niega el compadrazgo, o él lo busca, pero tú sabes que el compadrazgo es algo muy, pero muy serio. Muy, muy serio. Entonces, conozco muchos políticos que tienen muchos compadres. Y la verdad, pues no, esos compadrazgos, cuando se acabe el poder o la representación, pues chupa faros. Y lomo les hace falta, ¿verdad? Mutuamente. En fin. Pero aquí, hace bastantes años, cuando escribía yo mi columna a doble filo en El Sol de Sinaloa, y que era director el licenciado Jorge Luis Teiz, un día como corresponsal de 1+1, que era en esa época, el 1+1, el bueno, ¿no? O sea, no el de ahorita, con todo respeto. Y me encargaron una entrevista con el señor obispo, que era don Luis Rojas Mena. Pero cuando fui, no me recibe el obispo, sino me recibe don Benjamín Hernández. que después fue obispo, pero como que era el segundo de a bordo ahí. Entonces, lo que pasaba a la entrevista con él, de repente vi ahí en el obispado, a la entrada ahí, vi un altero de revistas que decía algo así como Plan Diocesano, algo así, que es, no sé si todavía lo hagan, pero cada 10 años mandaban a hacer una especie de análisis entre ellos para ver cómo se ubicaba, en qué posición estaba la Iglesia Católica, sobre todo en Sinaloa. Era un reporte bastante excelente, bien hecho, bien realizado, con mucha autocrítica. Y ahí pues se hablaba de cómo la Iglesia Católica en concreto iba perdiendo terreno frente a otras religiones, porque se hablaba de que al sacerdote católico y sobre todo a la élite del clero le estaba faltando bastante humildad para ir hacia las zonas más marginadas y no estar únicamente atendiendo la foto en el jardín de la gente muy adinerada, en pocas palabras. Y la publiqué. Jorge Luis Telles no estaba aquí, yo la publiqué, y cuando regresó me dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿De dónde sacaste esto? Yo le dije, pues ahí fui al obispado y ahí ¿tienes un ejemplar? Agarré 2, le dije, aquí está uno. Y me dijo, ¿por qué? No dilaten a hablarme don Mario Vázquez Raña, que era el dueño de Los Soles, que en paz descanse en ese tiempo. Bueno, pues fue de un impacto tremendo, pero yo lo tomé Entonces, no sé ahorita cómo andarán esa clase de estudios,
Pero con todo respeto, esta manera en que este sacerdote está pues prácticamente diciéndole a las diputadas y diputados, aunque no los mencionó, que se dicen católicos, dice, pero votaron a favor de despenalizarlo del aborto y que ya no van a recibir los sacramentos y esto, lo otro, pues se me hace una posición, como dice Milton, por el siglo XVI, del siglo XVII, pero se respeta, ¿no? Entonces habría que ver si habló a título de lo que representa él en esa área o está hablando a nombre pues del obispado en general, porque pues el principio fundamental de Cristo, ¿no?, es el perdón, fue la tolerancia. Entonces yo no me explico cómo se va a aplicar esta situación, y me recuerdo una anécdota de las últimas entrevistas que dio el general Roberto Cruz, que fue el que se encargó de coordinar el fusilamiento del padre Pro, cuando el asesinato de Obregón y todo eso. Ya mayor, el general lo entrevistamos en su casa ahí en Mochis, Ramírez de Aguilar y un servidor, para el 1+1. Y se le preguntó, ¿no?, que si se lo ordenaban lo volvería a hacer. Dijo que como militar, si el presidente de la República se lo ordenaba, lo volvería a hacer. Y le pregunto yo, oiga, y cuando se muera, le dije, a lo mejor no lo van a dejar entrar a la iglesia. ¿Qué tiene? Me dijo, ya voy a estar muerto. Entonces, en esta situación, pues la verdad sí sorprende este posicionamiento que se respeta de parte de este sacerdote, que tengo entendido que es muy popular entre la Grey católica. Pues ahora había que preguntarle a esos diputados qué van a hacer, que ahora no pueden hacer compadres, no pueden recibir los sacramentos ni todo eso. Y sobre todo, sería interesante también conocer la opinión del obispo, del señor Jonás Guerrero, pues a ver qué opina sobre todo eso, porque la verdad es un tema que sí movió, que causó bastante controversia cuando parecía que el tema de lo que se acordó ahí en la Cámara ya había pasado. No, con esto se activó muy fuertemente, cuando menos en la controversia, y aquí lo estamos tocando. Y la cuestión es que el día de mañana ya se tiene que empezar a aplicar. No es que vamos a darles unos 60 días, no, nada. Ya el día de hoy se publicó en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Mañana ya se tiene que empezar a practicar. Si es que alguien busca ir a algún hospital público o privado, y desgraciadamente, pues la infraestructura de los hospitales y también la circunstancia que han dejado ver, sobre todo los ginecólogos y obstetras, es que pues habrá muchas barreras, no solamente de material, sino también ideológicas, con el tema de que si hay objeción de conciencia, por lo menos en esta ley, y habrá que ver cómo se las va a arreglar el Estado para desde mañana tener que aplicar este derecho ya, ¿no, Javier? Mira, yo no creo que esto vaya a ser un movimiento masivo, ¿no? Que ya una vez aplicada la ley, pues todas las mujeres quieren ir a los hospitales y vayan a saturar. Tampoco creo que esto esté promoviendo el aborto, ¿no? Esto es una decisión personal que se hace con ley y sin ley, pero en condiciones totalmente pues insalubres y muy riesgosas para la mujer. Hoy efectivamente, ¿no?, esta ley debió haber contemplado, y era el criterio de algunos diputados que se opusieron continuamente y que sus puntos de vista que decían que había que esperar más tiempo, porque se tenía que hacer una serie de análisis y que tiene que ver con todo este tema que es muy polémico, sobre todo pues para garantizar el derecho también de la vida de la madre, ¿no?, que decida pues interrumpir el embarazo hasta un máximo de 13 semanas, ¿no? Y bueno, las circunstancias, cada una de ellas lo definirá. El problema es que en los hospitales, ya lo dijo el secretario de Salud, que incluso él también había adelantado que él creía en el derecho a la vida. O sea, no está muy de acuerdo, pero dijo, yo tengo que respetar lo que diga la ley, pero el problema es que los hospitales no cuentan todos con ni el personal ni el equipo para que si hubiera una demanda bastante alta, bueno, pues tuvieran que hacer frente a esta situación. Y en cuanto a la carta del padre, es obvio que la diócesis comparte los criterios, pero son criterios, aunque de tipo personal, que no necesariamente se van a aplicar, porque yo lo leo esto como una propuesta. No es un mandamiento de la diócesis de Culiacán.
Y la diócesis de Culiacán es obvio porque así lo ha manifestado, y no solamente la diócesis, sino la Iglesia Católica en México. Totalmente, cada que ha habido estas reformas en algunos estados de la República, los mismos planteamientos, puntos de vista se han emitido sobre esto. Es una propuesta de que no se les permita tomar los sacramentos. Pero yo lo veo como propuesta, no como un mandamiento o como una disposición de la diócesis de Culiacán. Es cierto, hay mucha gente que tiene mucha fe, y es obvio, lo vimos en las manifestaciones, pues que sí le están reclamando a la Iglesia Católica, pues qué actitud va a asumir, pero con una ley que ya está vigente. Vamos a ver su aplicación, y hemos visto algunos expertos que dicen que sí, hay mucha controversia dentro de su aplicación. Y una de esas controversias que lo platicábamos antes de iniciar es que hoy se aprueba ya se publica las modificaciones al código y a la ley de salud, pero también junto con ello se había modificado el artículo 4 bis de la Constitución, porque era parte de lo que había solicitado la Suprema Corte de Justicia para fortalecer con el respeto a los derechos a la dignidad humana, proyecto de vida, salud tanto física como moral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Pero no se publicó. ¿Por qué? Porque como reforma constitucional tiene que pasar por los ayuntamientos. Los cabildos. Y entonces, pues esto no ha pasado todavía. Y en el Congreso muchos diputados señalaban que primero tenía que haberse aprobado esto por ser la ley máxima, y después entonces sí, el código, las leyes, y se saltaron también ese proceso, además de muchas otras lagunas que ya han sido señaladas por organismos internacionales. El criterio de algunos diputados es que no encuentran una lógica a esta intención de sacarlo con rapidez y al vapor, pues nomás por festejar una fecha cuando todavía tiene se adolece de muchos errores y muchas omisiones, como lo estamos viendo. Milton. Bueno, recordemos parte de la historia, un hecho parecido pero a gran escala, y lo he comentado, creo que el lunes lo comenté, el presidente Valéry Giscard de Francia, 1981, cuando ya los diputados le aprueban la ley de despenalización del aborto, la llamada ley Veil, por Simone Veil, la ministra de Sanidad, pues el Papa, ahí en cortito, o sea, de ahí del Vaticano, se jala ahí a París, a los Elíseos, y le dice, oye, ¿qué onda, viejón? ¿Qué pasó aquí? O sea, si tú eres católico, porque Valéry era católico. Ojo, en Francia un presidente católico le decían el Kennedy francés, pues, aparte porque era católico. Entonces, le dice, ¿qué pasó aquí? O sea, tú fájate, no la promulgues. Y le dice, espere, su santidad, le dice, el Valéry es católico, yo soy católico, pero el presidente es presidente de un estado, de una república laica, y yo no le puedo imponer mis creencias a los ciudadanos. Entonces esta ley va para atrás del Papa, fíjate. Entonces eso es una. Ahora, también don Jonás, pues habría que preguntarle, o sea, cuál es su opinión de este tema, pero también de la pederastía, pues. ¿Por qué? Porque en redes salió mucho ese tema también, o sea, de que, estar en contra del aborto, sí. Y de los pederastas, y de los padres pederastas. Entonces, recordemos nada más, o sea, cuáles han sido los príncipes de la iglesia que han tenido que ir ante un juzgado, pues a declarar por temas en que encubrieron o así, o una u otra cosa, los casos de pederastía. Y eso fue fueron casos que desde el 2000, cuando el cambio del siglo, se vino contra la Iglesia Católica, porque fueron a dos diócesis a las que más le pegaron. Boston, y recordemos la película Spotlight, que ganó el Oscar, y la diócesis de Guadalajara. ¿Por qué? Porque son las diócesis donde más dinero recauda el Vaticano. Entonces, sobre ellas se fueron. Entonces, hubo casos muy fuertes, también en Estados Unidos, en varias diócesis, y también aquí, en México. Fue muy sonado, muchos casos, y varios príncipes de la iglesia fueron a parar a los juzgados por encubridores. El diputado Luis Javier de la Rocha es uno de los que estuvo en contra. ¿Sí? Y de hecho, como que no se quiere aventar directamente él la circunstancia
señalaba de un amparo indirecto y se le aventó pues ahí la circunstancia a todos los organismos que estuvieron ahí pro vida en el Congreso manifestándose ese día. Así que pues entre esta circunstancia, pues la indefinición también de la Iglesia Católica en dar pues un posicionamiento respecto a esto que ya dice el padre, pues también los diputados están dando mucha carnita, Francisco, para que algunas organizaciones puedan tratar de alguna forma en la cuestión legal, tratar de darle algo, de revertir algo de esto que ellos ven mal, que es el tema del aborto, porque pues hay muchas circunstancias dentro del mismo dictamen que dan para poder, de alguna forma, poder tratar de darle algo a este dictamen que no está muy sustanciado, y como decía Milton, decía Javier, pues sí, con mucha prisa lo sacaron, pero con muchas circunstancias que no están muy claras. Bueno, mira, independientemente de eso, en otros estados donde esto pasó el mismo tamiz que en Sinaloa, hay que recordar que aquí al menos 2 o 3 legislaturas no se animaban a dar el paso que dio esta. Y algo similar aconteció en otras entidades, con movimientos fuertes como el de aquí también, quienes estaban en contra. En la Ciudad de México, aquel señor de apellido Limón, con un activismo muy fuerte, se aprueba y todo, y ya después pues no pasa nada, es decir, ya quedó esto así. Y es más o menos la misma tónica, en algunos estados se exhibieron hasta como se busca del viejo oeste, estos fueron, ¿no? Aquí, la verdad, pues, se tiene que respetar la decisión, el posicionamiento de los que están en contra y siguen protestando por lo que Ecuador está acá, y también respetar la decisión que se tomó en la Cámara. Pero pienso yo que mientras cada una de las partes, sobre todo la gente que estuvo en contra, no traicione su creencia, no traicione su convicción, y ellos no practiquen en lo que están en contra, yo creo que no hay ningún problema. Desafortunadamente, pues esto ya nadie lo va a detener, son mandatos de la Suprema Corte, y si no hubiera sido esta legislatura, a lo mejor hubiera sido otra, pues se tomó la decisión de hacerlo en esta, y qué bueno que no llegó a situaciones violentas, porque en otros estados ha habido enfrentamientos, aquí pues en alguna ocasión hubo conato de violencia también a la entrada del Congreso. Con el tema del matrimonio igualitario. Y el tema igualitario, efectivamente. Entonces, creo yo que poco a poco se va a ir diluyendo esto. Y bueno, pues ya la gente que rechazó esto, pues va a tener su posición de diferentes tipos sobre los diputados y diputadas que lo aprobaron. O sea, a lo mejor, si vuelven a querer reelegirse o a buscar una nueva posición, pues les van a guardar la factura. Entonces ya será el ciudadano con su credencial de elector si los vuelve a votar con B chica o los vota con B grande. En fin, esto es muy, muy controversial, porque hay que recordar que traemos en el ADN, pues todos somos guadalupanos, etcétera, pero también hay que recordar, ¿no?, los problemas históricos que hubo precisamente entre la parte religiosa y lo que en ese tiempo pues era el Estado mexicano. Acuérdense cuánto tiempo duró la separación, cuando se instituyó la separación Estado-Iglesia, y cuántos años pasaron que no teníamos relaciones con el Vaticano. El que tengo entendido restableció las relaciones, me parece que fue Carlos Salinas de Gortari. Así es. Y en la biografía que le hizo el general Tomás, sandinista, Tomás Borges, no sé por qué lo escogió Salinas para que le hiciera una especie de biografía. Ahí revela Salinas que su mamá, antes de morir, ya enferma, le dijo: nada más te voy a pedir un favor, hijo, no se te ocurra, ¿no?, que nuevamente tenga relaciones México con el Vaticano. Pero bueno, Salinas era político, digo, pues a lo mejor dijo: mamá, me vas a perdonar. Murió la señora y se restablecieron las relaciones. Ahora, cuando no había relaciones, ¿no se miraban los presidentes con los cardenales? No, sí. Y en las candidaturas todo el mundo desfilaba con los obispos, con el sacerdote del pueblo. Bueno, ya después pues ya podía, hasta Vicente Fox, acuérdense cuando toma posesión, cuando llega con el crucifijo. Y y todo eso, entonces, y la guerra cristera, etcétera. Entonces, hay esa parte que mucha gente desconoce de la historia, donde se cometieron excesos
cuando la guerra cristera, pues era una masacre que traían contra los sacerdotes, contra la iglesia, cerrar todo eso. Entonces, algo va quedando en esta situación, ese resabio, hasta llegar a esto que afortunadamente, insisto, no degeneró en violencia. Pero estamos viendo este posicionamiento, este respetable sacerdote, que necesitaríamos saber qué opina, pues, el señor obispo de Sinaloa, que es don Jonás Guerrero, si él apoya esta clase de documentos. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, Milton. Sí, Buenas noches. Nomás precisar algo de Francisco. Acuérdate que la mamá de Salinas, dicho por Salinas en su biografía, profesaba la masonería, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es una. Y bueno, Buenas noches, Javier. bueno, yo creo que el obispo está de acuerdo, porque en Cuernavaca el año pasado que se trató este mismo tema, el estado de Morelos, el obispo directamente amenazó con excomulgar a los diputados si aprobaban ¿El obispo la despenalización. de aquí? No, del estado de Morelos. Ah, el estado de Morelos. Es obvio que también es una política de la iglesia. una de la teología de la liberación Morelos, ¿no? Sergio Méndez Arceo, aguas. Y en el 79 la mamá de López Portillo le dijo que trajera al Papa, ¿no? Aunque no había relaciones. Sí, sí. Que bueno, pues al final de cuentas López Portillo hacía todo lo que le pedía a la familia. Así es, totalmente. Y ya después, pues, siguió haciendo lo que le pedía la familia. La familia. Pero ya cuidándolo como un perro. Sí, pero la verdad, La otra familia. qué La friega otra le puso a los mexicanos y a los perros. Y a Sasha. No, No, No. Ahí Sí. sí, No, ahí sí, no. ahí sí le fue. La frega fue después, cuando ya la dejó viuda, así que... Pues amable auditorio, ya 7:34, nos despedimos, que tenga usted un excelente fin de semana y recuerde que el día de mañana en punto de las 6, la primera emisión de Los Noticieristas, que tenga usted una excelente noche. Información